Jóvenes, bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad vamos a estudiar el tema de semejanza de triángulos, en el cual vamos a ver los tres casos de semejanza y además las aplicaciones a sus elementos homólogos, y también veremos algunos casos especiales. Se dice que dos figuras son semejantes cuando tienen la misma forma, pero no necesariamente tendrán el mismo tamaño. Tanto en la antigüedad como en la actualidad, los grandes arquitectos elaboraron maquetas que eran semejantes a sus grandes obras construidas, como casas, edificios, puentes, estadios, hospitales, etc. Además, lo vemos aplicado en los planos de ingeniería y sus respectivas escalas, así como los dibujos fotocopiados. A continuación pasaremos a resumir algunos conceptos. A continuación pasaremos a definir lo que es semejanza de triángulos, y dice así: dos triángulos son semejantes cuando tienen sus ángulos interiores congruentes o iguales, y los lados que se oponen a dichos ángulos congruentes serán proporcionales. A continuación pasaremos a estudiar los tres casos de semejanza. El primer caso es ángulo-ángulo, y este caso nos dice si nosotros tenemos dos triángulos los cuales cuentan con dos ángulos iguales o congruentes, entonces se dice que dichos triángulos son semejantes. En la figura tenemos al triángulo grande ABC y al triángulo pequeño PQR. Y como podemos observar, dichos triángulos cuentan con dos ángulos iguales. El ángulo del vértice C del triángulo grande mide alfa, igual que el ángulo del vértice R del triángulo pequeño, que también mide alfa. El ángulo del vértice B del triángulo grande mide beta, de igual manera el vértice Q del triángulo pequeño también mide beta. Entonces, por tener dos ángulos iguales, se dice que dichos triángulos son semejantes. Además, se deberá cumplir que el ángulo del tercer vértice, es decir, del vértice A, con el ángulo del vértice P, también tendrán que ser iguales. A continuación pasamos al caso 2. Y este caso es de lado, ángulo, lado. Y este caso nos dice si dos triángulos tienen un ángulo igual o congruente, y la razón de los lados que forman dicho ángulo igual en ambos triángulos son iguales, entonces se dirá que dichos triángulos son semejantes. Aquí tenemos al triángulo grande ABC y al triángulo pequeño PQR. Como podemos observar, cuentan con un ángulo igual. El ángulo del vértice C del triángulo grande mide teta, y el ángulo del vértice R del triángulo pequeño también mide teta. Son iguales. Y además se cumple que la razón de los lados correspondientes a dichos ángulos son iguales. En este caso, para el triángulo grande, la razón de los lados correspondientes al ángulo teta es el lado AC entre el lado BC, será igual a la razón de los lados correspondientes al ángulo teta del triángulo pequeño, que en este caso sería el lado PR entre el lado QR. Entonces, de esa manera forman una proporción. A continuación pasamos al tercer caso, al caso de lado, lado, lado. Y este caso nos dice si la razón formada por los lados correspondientes a dos triángulos son iguales, entonces dichos triángulos son semejantes. Acá tenemos al triángulo grande ABC y al triángulo pequeño PQR. Y decimos que la razón de sus lados correspondientes, en este caso el lado AB del triángulo grande entre el lado correspondiente del triángulo pequeño PQ, será igual a la razón formada por el lado BC del triángulo grande entre el lado QR del triángulo chiquito, y a su vez será igual a la razón del lado AC del triángulo grande entre el lado PR del triángulo pequeño.
Cuando dichas razones son iguales, se dicen que dichos triángulos son congruentes. A continuación estudiaremos la aplicación de semejanza de triángulos y dice así: cuando dos triángulos son semejantes, sus elementos homólogos son proporcionales. Acá contamos con tres aplicaciones. La primera aplicación es para las medianas. En la figura tenemos a dos triángulos semejantes, el triángulo grande ABC y el triángulo pequeño PQR. Y como podemos observar, se han trazado sus medianas respecto a sus vértices correspondientes. En este caso, la mediana CM a partir del vértice C y la mediana RN a partir del vértice R. Entonces se cumple que la razón de los lados correspondientes de dichos triángulos semejantes será igual a la razón formada por las medianas correspondientes de dichos triángulos. Entonces, formando la proporción, diremos la razón formada por el lado AB del triángulo grande entre el lado correspondiente PQ del triángulo chiquito será igual a la razón formada por las medianas CM del triángulo grande entre la mediana correspondiente RN del triángulo pequeño, formando de esta manera una proporción. A continuación pasamos a la segunda aplicación, y es con respecto a las alturas. Y esta aplicación nos dice que en dos triángulos semejantes se cumple que la razón formada por sus lados correspondientes será igual a la razón formada por las alturas correspondientes de dichos triángulos semejantes. Aquí tenemos dos triángulos, el triángulo grande ABC, que es semejante al triángulo pequeño PQR. Entonces diremos que la razón formada por el lado AB del triángulo grande entre el lado correspondiente del triángulo pequeño PQ será igual a la razón formada por la altura CH del triángulo grande entre la altura correspondiente RT al triángulo pequeño. De esta manera formarán una proporción. A continuación pasamos a la tercera aplicación, a la aplicación de los sinradios. Y dicha aplicación nos dice que en dos triángulos semejantes se cumple que la razón formada por los lados correspondientes a dichos triángulos será igual a la razón formada por sus sinradios. Aquí nos están dando el triángulo grande ABC, que es semejante al triángulo pequeño PQR. Y como podemos observar, se han trazado sus circunferencias inscritas, cuyos radios son los siguientes. Radio cuya medida es A para la circunferencia inscrita en el triángulo grande, y dicho radio también es llamado inradio. Y además se ha trazado la circunferencia inscrita al triángulo pequeño PQR, cuyo radio es B, llamado también inradio. Entonces se cumple que la razón formada por los lados correspondientes a dichos triángulos semejantes, en este caso el lado AB para el triángulo grande entre el lado correspondiente PQ del triángulo pequeño será igual a la razón formada por el radio del triángulo grande que mide A entre el inradio del triángulo pequeño que mide B, de tal manera que formarán una proporción. A continuación pasaremos a estudiar los dos casos especiales. Aquí tenemos el caso A y nos están dando la siguiente figura, el triángulo ABC, del cual se ha trazado la sebiana CD, y podemos ver que el ángulo del vértice A mide alfa y el ángulo DCB también mide alfa. Además contamos con la medida CB que mide X y la medida de los lados DB que mide A y la medida del lado AB que mide B. Entonces, en este caso, dichas medidas formarán la siguiente ecuación, que la medida X elevado al cuadrado será igual al producto de las medidas A por B. A continuación pasamos al segundo caso,
Y este nos dice si el lado AB es paralela al lado EF y a su vez es paralela al lado CD. Y además sabemos que la magnitud del lado AB vale A, la magnitud del lado EF vale X y la magnitud del lado CD vale B. Entonces la ecuación formada en dicho caso sería la siguiente, que la magnitud X es igual al producto de la magnitud A por B entre la suma de dichas magnitudes. Así de fácil. A continuación pasaremos a resolver una serie de ejercicios. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 1. Y este nos dice hallar el lado de E si el lado AC es igual a 12, el lado AB es igual a 15 y además el lado CE es igual a 8. Como podemos observar de la figura, tenemos el triángulo ABC y además dentro de dicho triángulo se ha formado el triángulo CDE. Y como vemos, dichos triángulos comparten un mismo ángulo, el ángulo del vértice C, que lo voy a llamar beta. Además, nos podemos dar cuenta que el triángulo grande ABC y el triángulo pequeño CDE poseen otro ángulo igual, el ángulo del vértice B del triángulo grande, que es alfa, y el ángulo del vértice D para el triángulo pequeño, que también es alfa. Entonces aquí tenemos dos triángulos semejantes. Entonces, planteando la semejanza, diremos lo siguiente, que el triángulo ABC será semejante al triángulo pequeño CDE. Muy bien. El primer paso a seguir sería trasladar los datos a la figura. Nos están diciendo hallar DE, entonces al lado de E yo lo voy a llamar X. Además nos están diciendo que el lado AC mide 12, entonces el lado AC sería el lado del triángulo grande y eso mide 12. Además nos dicen que el lado AB mide 15, que dicho lado es 15. Además nos están diciendo que el lado CE mide 8, entonces el lado CD es este lado del triángulo pequeño y vale 8. Muy bien. Aquí estaríamos aplicando el primer caso de semejanza, el que dice ángulo ángulo, ya que tienen dos ángulos iguales. Entonces decimos que el caso de semejanza es por ángulo ángulo. Muy bien. En este tipo de ejercicios por semejanza se recomienda ordenar la proporción teniendo en cuenta los ángulos iguales. Entonces, como los ángulos iguales en este caso son alfa y beta, entonces decimos, vamos a relacionar los lados que se oponen al ángulo alfa para el triángulo grande y pequeño, y de igual manera los lados que se oponen al ángulo beta para el triángulo grande y pequeño. Entonces, formando la proporción, diremos lo siguiente. Para el triángulo grande, para el triángulo ABC, podemos observar que al ángulo alfa se le opone el lado AC, que mide 12. Entonces colocamos 12. Y para el mismo triángulo grande ABC, al ángulo beta se le opone el lado AB, que mide 15. Muy bien. Lo mismo hacemos para el triángulo pequeño, para el triángulo CDE. Y decimos que para el ángulo alfa se le opone el lado CE, que mide 8. Igualmente para el lado beta del triángulo CDE se le opone la variable X que queremos hallar. Muy bien. Planteada la proporción, pasamos a simplificarla. Entonces diremos
tercia de 12 es 4 y tercia de 15 es 5. Cuarta de 4 es 1 y cuarta de 8 es 2. Realizando la transposición de términos diremos lo siguiente. El x que está dividiendo en el segundo miembro pasará a multiplicar al primer miembro. Y x por 1, eso me da x. Y esto es igual. El 5 que está dividiendo en el primer miembro pasará a multiplicar al segundo miembro. Y 5 por 2, eso me da 10. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 2. Y este nos dice hallar el lado AC si el lado AB es igual a 6, el lado CD es igual a 10 y el lado DE es igual a 15. Entonces, como podemos observar de la figura, aquí nos están dando dos triángulos rectángulos. El triángulo rectángulo ABC y el triángulo rectángulo CDE. Entonces, si yo digo que este ángulo mide alfa, entonces el ángulo del vértice B será su complementario y lo voy a llamar beta. Muy bien. Además, nos estamos dando cuenta que el ángulo alfa más este ángulo recto que mide 90 grados y más este ángulo forman un ángulo llano, es decir, que sus medidas sumarán 180 grados. Como nosotros sabemos que el ángulo recto es 90 grados, entonces la suma del ángulo alfa más este ángulo tienen que dar 90 grados. Y nosotros sabemos que el complementario de alfa es beta. Entonces, este ángulo será beta. Entonces, podemos observar en el triángulo rectángulo CDE, si uno de sus ángulos agudos es beta, entonces el otro agudo será su complementario. Y su complementario de beta es alfa. Muy bien. Y así habríamos obtenido dos triángulos semejantes. El triángulo ABC será semejante al triángulo CDE. Entonces, planteando la semejanza, diremos lo siguiente, que el triángulo rectángulo ABC será semejante al triángulo rectángulo CDE. Y esto será por el primer caso, ángulo a ángulo, ya que ambos triángulos rectángulos cuentan con dos ángulos iguales, alfa y beta. Entonces ponemos ángulo, ángulo. Muy bien. El paso siguiente sería trasladar los datos a la figura. Y nos están diciendo hallar AC, entonces le ponemos la variable X al lado AC. Además nos dicen que el lado AB es igual a 6 y entonces en AB le colocamos 6. Nos están diciendo que el lado CD mide 10, entonces a dicho lado le colocamos 10. Y además nos dicen que el lado DE mide 15, entonces a DE le colocamos 15. Es recomendable en este tipo de ejercicios plantear la proporcionalidad en función a los ángulos iguales, es decir, los lados que se oponen a dichos ángulos. La relación formada por los lados que se oponen al ángulo alfa entre la relación formada que se opone al ángulo beta. Entonces, planteando la proporcionalidad para los dos triángulos rectángulos, diremos lo siguiente, que la relación de lados del primer triángulo rectángulo será igual a la relación de lados del segundo triángulo rectángulo, teniendo en cuenta a los lados que se le opone a los ángulos alfa y beta. De esta manera no nos vamos a equivocar, nos va a salir la proporcionalidad exacta. Entonces diremos, para el triángulo rectángulo ABC, el lado que se le opone al ángulo alfa, en este caso es el lado AB, que mide 6. Y además, el lado que se le opone al ángulo beta para el primer triángulo ABC es la variable X. Entonces le colocamos X. De igual manera, hacemos lo mismo para el triángulo rectángulo CDE. Entonces decimos
que al ángulo alfa, en dicho triángulo, se le opone el lado CD, que mide 10, entre al ángulo beta, en dicho triángulo, se le opone el lado DE, que mide 15. Muy bien. A continuación pasamos a realizar las simplificaciones. Entonces diremos, quinta de 10 es 2, quinta de 15 es 3. Seguimos simplificando, mitad de 2 es 1 y mitad de 6 es 3. Finalmente, realizando la transposición de términos, diremos lo siguiente. El x que está dividiendo en el primer miembro pasará a multiplicar al segundo miembro. Entonces diremos x por 1, eso me da x. De igual manera, el 3 que está dividiendo en el segundo miembro pasará a multiplicar al primer miembro. Entonces 3 por 3, y eso me da 9. Entonces diremos que x es igual a 9. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 3. Y este nos dice hallar el lado AC si el lado BD es igual a 6 y el lado AB es igual a 8. Entonces, como podemos observar, nos están dando el triángulo ABC y además el triángulo interior ACD. Y como podemos observar, dichos triángulos comparten un mismo lado, el lado AC. Y además, dichos triángulos poseen un mismo ángulo, el ángulo interior alfa. Entonces, aquí estamos en la aplicación del primer caso especial para triángulos semejantes. Y este caso nos dice que el lado común a dichos triángulos elevado al cuadrado será igual al producto de la magnitud del lado que se le opone al ángulo alfa para el triángulo interior por la magnitud del lado adyacente al mismo ángulo en el triángulo más grande. Entonces, el primer paso a seguir sería trasladar los datos a la figura. Entonces nos están diciendo que el lado BD es igual a 6, entonces colocamos BD es igual a 6 y además nos están diciendo que el lado AB es igual a 8. Y nosotros sabemos que el lado AB es el de acá, pero como nosotros ya tenemos que el lado BD vale 6, entonces el lado AD sería lo que le falta 6 para hacer 8. Entonces eso es 2. Muy bien. Entonces, como nos están pidiendo hallar el lado AC, entonces a dicho lado AC le colocaremos la variable X. Ahora sí, entonces aplicando el primer caso especial para triángulos semejantes, diremos lo siguiente. Que el lado común a ambos triángulos, que en este caso sería el lado AC elevado al cuadrado, será igual al producto de la magnitud del lado que se le opone al ángulo alfa del triángulo interior, que en este caso sería el triángulo ACD, y el lado que se le opone al ángulo alfa es el lado AD, y eso es 2 por el lado adyacente al mismo ángulo, pero en el triángulo más grande, en el triángulo ABC, y el lado adyacente en dicho triángulo al ángulo alfa es el lado AB. Y nosotros sabemos que el lado AB es igual a la suma de 2 más 6, y eso es 8. Muy bien. Entonces diremos que esto es igual, 2 por 8, eso me da 16. Finalmente, sacando raíz cuadrada miembro a miembro, diremos lo siguiente. Raíz cuadrada de x cuadrado, eso me da x, y eso es igual raíz cuadrada de 16, y eso es 4. Entonces finalmente diremos que x es igual a 4. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos al ejercicio número 4. Y este nos dice hallar el lado F si el lado AB es igual a 4 y el lado CD es igual a 12. Entonces, como podemos observar, acá tenemos dos triángulos rectángulos. El triángulo rectángulo ABC y el triángulo rectángulo
BCD. Y además nos podemos dar cuenta que los lados o los catetos de dichos triángulos, en este caso el cateto AB, el cateto CD y el cateto EF, son perpendiculares al lado BC. Y cuando son perpendiculares a un mismo lado, se cumple que dichos catetos son paralelos. Entonces diremos que el cateto AB es paralelo al cateto EF y a su vez serán paralelos al cateto CD. Entonces acá estamos en el segundo caso especial de semejanza de triángulos, el cual nos dice que el cateto de menor longitud o intermedio, que en este caso es EF, será igual al producto de las magnitudes de los otros dos catetos, en este caso del cateto AB y del cateto CD, entre la suma de las magnitudes de dichos catetos. Entonces, el primer paso a seguir sería trasladar los datos a la figura. Como nos está pidiendo hallar EF, entonces a dicho cateto EF le vamos a llamar X. Además, nos están diciendo que el lado AB es igual a 4. Entonces, este cateto AB mide 4. Y también nos dicen que el lado CD es igual a 2. Entonces, este cateto CD valdrá 2. Muy bien. Aplicando la ecuación para este segundo caso especial de semejanza de triángulos, diremos lo siguiente. Que el cateto intermedio, que en este caso es el cateto F, y que es X, será igual al producto de la magnitud de los otros dos catetos. En este caso sería del cateto AB, que mide 4, por el cateto CD, que mide 12, entre la suma de las magnitudes de dichos catetos. Entonces sería entre 4 más 12. Muy bien. Entonces esto es igual a 4 por 12 entre, y sumamos 4 más 12, eso me da 16. Realizando las simplificaciones del caso, diremos lo siguiente. Cuarta de 4 es 1, cuarta de 16 es 4. Seguimos simplificando. Cuarta de 4 es 1 y cuarta de 2 es 3. Entonces, finalmente diremos que X es igual a 3 por 1 y eso es 3. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 5 y este nos dice hallar el lado del cuadrado CDEF si el lado BC es igual a 6 y el lado AC es igual a 9. Entonces nos están diciendo que DEFC es un cuadrado, entonces será un polígono regular, es decir, que tendrá sus 4 lados iguales y además sus 4 ángulos interiores iguales. Y estos ángulos ya son conocidos, son iguales a 90 grados. Entonces diremos que DEFC tendrá sus 4 ángulos interiores iguales a 90 grados. Entonces el ángulo del vértice C será 90 grados o ángulo recto. De igual manera el ángulo del vértice F será de 90 grados. El ángulo del vértice E será recto o de 90 grados. Igualmente el ángulo del vértice D, que tendrá que ser recto de 90 grados. Además, como nos están pidiendo hallar el lado de dicho cuadrado, entonces nosotros decimos que el lado del cuadrado, el lado CF, si yo lo llamo X, entonces el lado EF también medirá X. Muy bien. Además, nos podemos dar cuenta que en dicha figura se han formado dos triángulos rectángulos. El triángulo rectángulo grande ACB y el triángulo rectángulo pequeño EFB.
Y ambos triángulos rectángulos comparten un mismo vértice, el vértice B. Si yo digo que el ángulo del vértice B mide beta, entonces para el triángulo rectángulo pequeño, el ángulo E, en este caso, es el de acá, será su complementario, al cual yo le voy a llamar alfa. Muy bien. Entonces, para el triángulo rectángulo grande, para el triángulo ACB, si uno de sus ángulos interiores es beta, entonces el otro ángulo interior, en este caso el ángulo del vértice A, será su complementario. Y como nosotros sabemos que el complementario de beta es alfa, entonces acá también será alfa. Entonces hemos conseguido dos triángulos rectángulos semejantes. El triángulo rectángulo ACB será semejante al triángulo rectángulo EFB. Entonces, planteando la semejanza, diremos lo siguiente: que el triángulo rectángulo ACB será semejante al triángulo rectángulo pequeño EFB. Y esto sería por el primer caso, por tener dos ángulos interiores iguales. Es decir, ángulo, ángulo. Muy bien. El paso siguiente sería trasladar los datos a la figura. Y nos están diciendo que el lado BC es igual a 6. Y el lado BC es el de acá y mide 6. Pero como tenemos que el segmento CF mide X, entonces el segmento BF sería lo que le falta a X para hacer 6. Y eso sería 6 menos X. Muy bien. Además nos están diciendo que el lado AC es igual a 9. Igual a 9. Muy bien. Ahora sí. Entonces, planteando la proporción y ordenándolos en función a los lados opuestos a los ángulos iguales alfa y beta, diremos lo siguiente. Entonces colocamos alfa y beta. Entonces la proporción que se formará será la siguiente. Para el triángulo rectángulo ACB, para el ángulo alfa, en este caso es este ángulo alfa, se le opone el lado BC. Y ese lado BC mide 6. Entonces colocamos 6 entre al lado que se le opone al ángulo beta en dicho triángulo, que en este caso es el lado AC, que mide 9. Y eso será igual a la relación de lados en el triángulo rectángulo EFB. Y decimos lo mismo: al ángulo alfa en dicho triángulo se le opone el lado 6 menos X entre el lado que se le opone al ángulo beta en el mismo triángulo, y ese lado que se le opone al ángulo beta es la variable X. Muy bien. El paso siguiente sería realizar las simplificaciones respectivas y diremos: tercia de 6 es 2, tercia de 9 es 3. Y a continuación realizamos la transposición de términos. Decimos: el X que está dividiendo en el segundo miembro pasará a multiplicar al primer miembro. Y X por 2, eso me da 2X. Y eso es igual. De la misma manera decimos: el 3 que está dividiendo en el primer miembro pasará a multiplicar al segundo miembro. Es decir, a los términos 6 menos X. Entonces, aplicando directamente la ley distributiva, diremos lo siguiente: 3 por 6, eso me da 18. Y 3 por menos X, eso me da menos 3X. Muy bien. Realizando la transposición de términos, diremos lo siguiente: el 2X por ser mayor se quedará en el primer miembro, y el 3X que está restando en el segundo miembro pasará a sumar al primer miembro. Entonces diremos 2X más 3X, eso es
5x, y eso es igual a 18. Finalmente diremos lo siguiente: despejando x, el 5 que está multiplicando en el primer miembro pasará a dividir al segundo miembro, entonces nos quedaría 18 quintos. Realizando la división, nosotros sabemos que 18 entre 5, eso es igual a 3,6, y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 6, y este nos dice hallar el lado de E si el lado BC es igual a 25 y 3 veces el lado AD es igual a 2 veces el lado DC. Y como podemos observar en la figura, nos están dando el triángulo ABC y además el triángulo rectángulo interior AED. Y como podemos observar, dichos triángulos comparten un mismo vértice, el vértice A, y nosotros vamos a llamar a ese ángulo el ángulo alfa. Además, podemos darnos cuenta que el ángulo del vértice B es de 53 grados. Es un ángulo que pertenece a un triángulo rectángulo notable. Entonces sería conveniente realizar un trazo auxiliar para generar dicho triángulo notable. Y ese trazo auxiliar sería la altura bajada del vértice C al lado AB. Entonces, trazando la altura de dicho vértice, obtendríamos el triángulo rectángulo BCH, cuyos ángulos agudos internos serían 53 para el vértice B y 37 para el vértice C. Muy bien. El paso siguiente sería trasladar los datos a la figura. Nos están diciendo hallar el lado de E, entonces a dicho lado de E lo vamos a llamar X. Además nos están diciendo que el lado BC mide 25, entonces el lado BC le colocamos 25. Además nos están diciendo que 3 veces el lado AD es igual a 2 veces el lado DC. A continuación vamos a darle forma de una proporción. Entonces diremos el 3 que está multiplicando en el primer miembro pasará a dividir al segundo miembro. De igual manera, decimos que el 2 que está multiplicando en el segundo miembro pasará a dividir al primer miembro. Entonces nos estaría quedando que AD entre 2 es igual a DC entre 3. Y en una proporción se cumple lo siguiente: que el segmento AD será igual a 2K y que el segmento DC será igual a 3K. Muy bien. Entonces, llevando dichos valores a los lados AD, que es igual a 2K, entonces diremos que dicho lado AD es 2K y que el lado DC es igual a 3K, entonces decimos que DC es igual a 3K. Muy bien. Nosotros sabemos que en un triángulo rectángulo notable de 53 grados y 37 grados, la relación de sus lados es de 3, 4 y 5. Y además sabemos que a la hipotenusa se le opone el lado de 5. Comparándolo con nuestro triángulo rectángulo notable de 53 y 37 grados, aquí nuestra hipotenusa es igual a 25. Eso significa
que el triángulo ha sido ampliado, que el triángulo notable ha sido multiplicado por 5, ya que 5 por 5, eso me da 25. Y nosotros sabemos que en dicho triángulo notable, al cateto que se lo pone a 53 grados es como 4. Entonces, para nuestro caso, como dicho triángulo ha sido multiplicado por 5, entonces el cateto que se lo pone a 53 grados, en este caso es el cateto CH, será 4 pero multiplicado por 5. Y 4 por 5, eso me da 20. Muy bien. Ahora podemos observar que hemos conseguido dos triángulos rectángulos semejantes. El triángulo rectángulo AED será semejante al triángulo rectángulo AHC, ya que ambos triángulos rectángulos cuentan con dos ángulos iguales, el ángulo común alfa y el ángulo recto de 90 grados. Entonces, planteando la semejanza, diremos lo siguiente: que el triángulo rectángulo pequeño AED será semejante con el triángulo rectángulo grande AHC. Y esto es por el caso ángulo-ángulo. Muy bien. Entonces, planteando la proporción y ordenando la relación de lados en función a los ángulos iguales, diremos lo siguiente. Entonces, la relación de lados en función al ángulo alfa y al ángulo de 90 grados será la siguiente. Para el primer triángulo rectángulo, para el triángulo rectángulo pequeño AED, el que está acá, decimos al ángulo alfa se le opone el cateto de E, que mide X, entre el lado que se le opone al ángulo de 90 grados, y esta sería la hipotenusa AD, que mide 2K. La misma relación de lados la realizamos en el triángulo rectángulo más grande, en el AHC, y decimos que el lado que se le opone al ángulo alfa, es decir, al ángulo alfa, en este caso sería el lado CH, que mide 20, entre el lado que se le opone al ángulo de 90 grados, es decir, al ángulo recto. Y en el triángulo rectángulo grande, al ángulo recto se le opone la hipotenusa AC, y esa hipotenusa C mide 2K más 3K, y eso me da 5K. Muy bien. A continuación pasaremos a realizar las simplificaciones. Diremos, el K que está dividiendo en el primer miembro se eliminará con el K que está dividiendo en el segundo miembro. Sacando quinta, diremos lo siguiente: quinta de 20 es 4 y quinta de 5 es 1. Finalmente, despejando X, diremos lo siguiente: que X es igual, el 2 que está dividiendo en el primer miembro pasará a multiplicar al segundo miembro, y 2 por 4, eso me da 8. Y esa sería la respuesta. Jóvenes, va a haber un segundo video de este tema de semejanza de triángulos, en el cual vamos a resolver una serie de ejercicios de diferentes niveles, aplicando los tres casos de semejanza, además aplicados a los lados homólogos, y también veremos los casos especiales ya estudiados. Así que, jóvenes, no se olviden, si les gustó este video, suscríbanse a mi canal, denle dedito arriba, piquen en campanita, dejen sus comentarios y hasta el próximo video.